que cambia, y las personas también cambiamos constantemente. Entonces, bueno, vivimos en un proceso. Me ha parecido muy interesante. Bueno, nos acompaña ya a la mesa Pablo Garmen. Pablo es licenciado en Pedagogía, está ahora mismo estudiando y preparando el doctorado en el programa de Educación y Psicología. Él ha hecho un máster en Neuropsicología y Educación y es cofundador y pedagogo de la empresa Cui Estudios, que tenéis ahí el nombre, y que hoy su intervención se va a centrar en explicarnos exactamente qué es esto de Cui y a qué se dedican y qué hacen, ¿vale? Bueno, pues sin más, empezamos, Pablo. Pues muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, más o menos. Vale. Bueno, en primer lugar, antes de empezar, me gustaría agradecer la invitación y dar la enhorabuena por la iniciativa, porque la verdad que se necesita que se visibilice un poco lo que se está haciendo en educación, sobre todo en esta región. Ya había oído hablar mucho del Colegio Andolina, de lo que se está haciendo, pero no conocía exactamente las experiencias ni nada. Muchas cosas a veces desconocemos de lo que se está haciendo, ¿no? Nosotros somos los de las cobayas, igual ahí en algún momento se oyó hablar de nosotros, ¿vale? Yo soy uno de los socios fundadores, me llamo Pablo Garmen, como decía ya, soy pedagogo y luego me fui metiendo en muchos berenjenales, fruto de la pasión por este mundo que es la educación, y sobre todo por el vínculo que existe con la tecnología. A mí en todas las presentaciones me gusta siempre empezar con una pregunta lanzada al público, y me gustaría saber quién de los aquí presentes se considera inteligente. Y no temáis por levantar las manos ni nada. ¿Cuántos os consideráis inteligentes? A ver. Bien, hay un número. Sí, pero bueno, yo como estoy haciendo la pregunta, queda feo un poco por mi parte, ¿vale? Y si la pregunta que os hago es ¿a quién consideráis más inteligente? ¿Albert Einstein o Lionel Messi? Hombre, ahí ya algunos, la duda ofende. Depende en qué inteligencia. Bien, vale. Veo que estáis preparados en la materia. ¿Qué pasa? Que cuando lanzamos esta pregunta normalmente en los eventos a los que acudimos, la mayoría de la gente, sin dudar, dice que Albert Einstein es mucho más inteligente que Messi. Hombre, por Dios, ¿dónde va a parar, no? Pues ¿qué pasa? Que al final la concepción que nosotros tenemos de cómo medimos la inteligencia la basamos básicamente en los resultados que obtenemos de un test de cociente intelectual o del rendimiento académico que tiene una persona. Pero hace más de 30 años ya, el psicólogo norteamericano Howard Gardner revolucionó el mundo de la psicología y de la educación con su teoría de las inteligencias múltiples, que supongo aquí muchos estaréis familiarizados con ella. Él rompió totalmente con el concepto tradicional de inteligencia y la definió como un conjunto de habilidades y capacidades independientes entre sí y que todos poseíamos. Unos destacarían en una o dos inteligencias y otros en una o dos. Concretamente identificó un total de 8 inteligencias, y a la habitual lógico-matemática y verbal, que es la que más a día de hoy todavía se utiliza dentro de las aulas, por desgracia, sumó pues otras como la musical o más las emocionales, interpersonal e intrapersonal. Esta teoría afortunadamente fue cogida con mucha fuerza y con mucho ímpetu dentro del sistema educativo español y parte del resto del mundo también, porque por primera vez los profesionales de la educación vieron la oportunidad de hacer una educación mucho más personalizada y centrada en el individuo, que tuviese en cuenta pues sus diferentes habilidades y capacidades y no tratase a todos por igual. Por primera vez podíamos identificar que dentro de un aula podemos tener una persona que aprende un poco de forma más musical, otra de forma más visual, otra a lo mejor con las emociones, ¿vale? Teníamos diferentes perfiles dentro del aula, diferentes formas de aprender, pero sin embargo tenemos los mismos contenidos y las mismas metodologías para todo. Por lo tanto, hay un problema, tenemos un problema ahí. Seguimos
sabemos que tenemos diferentes perfiles, pero seguimos educando a todo el mundo bajo los mismos contenidos y bajo las mismas formas. ¿Cuál es el problema? Que no existe a día de hoy una herramienta válida, fiable y de fácil aplicación que puedan utilizar los profesores en el aula que le diga qué habilidades más concretas tiene cada una de las personas. Sí lo puedes hacer a través de la observación, pero a día de hoy nosotros vimos que no había ninguna herramienta que te echase una mano a los profesores en poder saber estas cuestiones. Por eso creamos el software TOY, que viene del inglés Tree of Intelligences. Eso ya es una cuestión de naming que se nos fue un poco de las manos, pero bueno, quedaba chulo. Lo definimos como el árbol de las inteligencias. ¿Y qué es concretamente el TOY, el software TOY? Pues es la suma de un modelo de concepción de la mente, que es la teoría de las inteligencias múltiples, lo cogimos como base fundamental. Lo sumamos a nuestra experiencia y nuestro know-how en el diseño de videojuegos, desde la parte de más diseño instruccional y parte pedagógica, que en este caso es un poco la labor que me toca a mí, sumado a la parte artística, la parte de desarrollo, de diseño y demás. Y la creación de un algoritmo propio que desarrollamos en colaboración con la Universidad de Oviedo. Más concretamente nos echaron una mano la parte del departamento de psicología y demás, y con la suma de todo ello lo que nos permite es crear una herramienta de neurociencia, un software que permite hacer pues las siguientes cosas. La primera de ellas es que permite analizar tus inteligencias. Pues gracias al rendimiento que van teniendo los usuarios dentro de los videojuegos, nosotros podemos determinar, gracias a nuestro algoritmo, pues qué perfil de inteligencias tiene esa persona. Pues si destaca más en una inteligencia visual, con un simple gráfico de barras. De ahí en lo del árbol de las inteligencias, como veis tiene forma de árbol, puedes ver un poco qué perfiles tiene la persona. Aquí vemos, por ejemplo, que destaca un poco más en la parte visual y corporal. Y aparte de eso, pues realizar un análisis y una serie de consejos para cómo potenciar o desarrollar esas inteligencias. Ese sería el punto 2. Permite potenciar esas inteligencias. Cada uno de los juegos está diseñado pedagógicamente para trabajar una inteligencia al menos de manera principal y una o varias de manera secundaria, aparte de otras habilidades cognitivas. Lo que la herramienta en este caso plantea un reto al usuario que requiere resolver. La manera en que resuelve ese reto es lo que determina qué tipo de habilidad se está poniendo de manifiesto. Y por último, permite comparar los diferentes perfiles y las diferentes inteligencias en base a edad, género, incluso en la parte más adulto, en base al nivel de estudios o la profesión. Pues qué perfiles se adaptan, por ejemplo, más a un perfil de bombero, ¿no? Puedes ir comparando un poco en ese aspecto. Actualmente llevamos 2 años en fase de validación científica de la herramienta. Ya la hemos probado con más de 8.000 alumnos en 25 escuelas, hay más de 70.000 partidas jugadas, 300 docentes probaron la herramienta y un total de unas 12 comunicaciones científicas más o menos sobre la herramienta. Actualmente todavía tenemos estudios abiertos sobre la propia tecnología, en ese caso lo que me comentaba ella, mi propia tesis doctoral sobre la validación de la propia herramienta como un sistema de evaluación de inteligencias múltiples a través de los videojuegos, pero también lo hemos aplicado a otros ámbitos como por ejemplo la atención o las dificultades de aprendizaje. Pues esta tecnología nos ha llevado a conseguir numerosos reconocimientos, que entre ellos quizás el más destacado es que el año pasado nos nombraron como mejor startup de la categoría Tech en el South Summit, y algunos de otros como por ejemplo el premio Emprendedor 21 de la Caixa aquí en Asturias, o seleccionados como una de las 10 herramientas más interesantes para trabajar en el aula, o incluso uno de los proyectos más innovadores de los premios Injuve, ¿no?
Actualmente toda esta tecnología que hemos ido desarrollando a lo largo de los 2 años la hemos implementado en 2 productos, uno enfocado en el público infantil, que sería Boogies Academy, que está pensado para el público de educación primaria, de los 5 a los 9 años, más o menos es lo que fuimos testando en cuanto a nivel de contenido y de dificultad, y otro que es el QuiBrain, que este ya es para todos los públicos, que un poco surgió de que en todas las ferias estábamos probando con los niños los videojuegos y los padres decían, oye, ¿para nosotros qué? Que estamos aquí mirando para el techo y no hacéis nada. Entonces dijimos, pues, oye, mira, pues vamos a hacer algo. Y surgió QuiBrain, ¿no? Un poco qué es cada uno de ellos. Boogies Academy es una biblioteca de videojuegos educativos, tiene 2 áreas claramente diferenciadas, una parte de control y una parte de videojuego. Digamos, esto que veis aquí es un poco la parte del niño. Nosotros siempre intentamos que para el niño sea simplemente un videojuego, nada más. O sea, que ellos lo vean como un videojuego, ni siquiera les decimos que es educativo, porque eso ya los echaría para atrás diciendo, no, esto no mola ya. O sea, si me dices que es educativo, esto ya no mola. Entonces le preparamos un universo totalmente enfocado para él, donde tiene su propio personaje, que le pregunta de vez en cuando cómo se siente emocionalmente para también registrar toda esa parte. Tiene un proceso de gamificación que va consiguiendo monedas virtuales para que luego pueda configurar su propio avatar, y dentro de cada isla tiene los diferentes minijuegos que están diseñados también teniendo un poco en cuenta el diseño emocional de los personajes. Creamos todo un entorno de monstruos peludos y divertidos y gigantes para que ellos se identifiquen con ellos, y en base a eso hemos ido desarrollando los diferentes juegos. Actualmente hay 2 versiones disponibles para familias y para escuelas. Básicamente la diferencia es que la de escuelas permite crear aulas y agrupar a los niños en base a aulas para luego poder los profesores pueden tener en cuenta esa información y comparar entre aulas o tomar decisiones en base a ello, y hay una versión totalmente gratuita que se puede descargar en la Store. Algunos de los ejemplos de los juegos, por ejemplo, tenemos este aquí donde todo ha quedado desordenado y le pides al niño que vaya agrupando las herramientas según la forma geométrica a la que se parecen, ¿vale? O un juego de ritmos como este de aquí a la derecha, donde tienes que ir reproduciendo el mismo ritmo musical que reproduce el monstruo, ¿vale? Este es alguno de los ejemplos. ¿Qué implicaciones tiene dentro del aula? ¿Por qué creamos una herramienta como esta? Pues lo principal es que una herramienta como la nuestra te permite identificar cuál es el perfil de inteligencias del alumnado, saber en qué destaca más o menos, y que en función de eso pues el profesor pueda determinar qué estilo de aprendizaje se adapta mejor a ese perfil de inteligencias, ¿no? Pues si al final tiene un perfil muy visual y nosotros lo estamos enseñando todo de manera auditiva, es muy probable que no pueda acceder a esa información como nos gustaría, ¿no? Eso permite una educación mucho más personalizada y centrada en el individuo. Lo siento, profesores, vais a tener que currar más. es lo que tiene que personalizar un poco más la educación y diseñar una experiencia de aprendizaje un poco más acorde a cómo es esa persona, ¿no? Para intentar facilitar lo más posible ese aprendizaje. Y sobre todo, también que para el niño es una herramienta motivadora. Lo comentaba antes con ellas, mal que nos pese, la tecnología y los medios están ahí, y alucináis cuando entramos en un aula con 25 tablets y les ponemos los videojuegos. O sea, no existe el niño. Se queda ahí absorto. Para él es una herramienta motivadora a unos niveles increíbles. Lo que nosotros pretendemos es un poco que, ya que existen esas herramientas, vamos a utilizarlas por el bien del niño y no lo contrario, ¿no? En el caso de QuiBrain, que como os comentaba es el producto que hicimos ya más para un público adulto, es aprovechar la misma metodología y toda la base tecnológica que hay por detrás para crear videojuegos de tipo Brain Training que permitan conocernos ya en este caso a nosotros mismos, qué habilidades y qué inteligencias tenemos, cuál es nuestro perfil.
supongo que si ahora mismo lanzase la pregunta, muchos de nosotros ni siquiera sabemos en qué somos buenos, en qué destacamos. Nadie nos lo dijo nunca, ni siquiera nos orientaron para ello, ¿no? Entonces la idea un poco es que a través del videojuego podamos conocer cuáles son nuestras inteligencias y nuestras habilidades, ¿no? Esta versión también está disponible de forma totalmente gratuita, la podéis descargar en cualquier momento, tanto para Google Play como para App Store. Y ahora mismo un poco estas son las estadísticas de cómo está la herramienta. Ahora mismo hay unos 8.000 usuarios registrados y con unos 1.500 jugadores activos al día y más de 200 reviews positivas, lo cual estamos bastante contentos dado el poco tiempo que llevamos, pero nos queda todavía mucho por delante. De hecho, el objetivo ahora es ir creciendo ya fuera de España. Estamos ya prácticamente en todos los países de habla hispana y a finales de este año, principios del siguiente, iremos ya hacia las partes más anglosajonas y Asia, ¿no? En cuanto al futuro de Bugles Academy, la idea es ir ampliando con nuevos juegos cada mes la biblioteca de videojuegos, porque a nivel de juegos, a mayor número de juegos, más calidad de los datos, más calidad de lo que es la herramienta, y buscando también escuelas tanto en la parte de colaboraciones para investigaciones como propios clientes de la herramienta, ¿no? Para que la utilicen en un aula. Una de las cosas que siempre comento yo con mis compañeros a nivel de investigación es que muchas de las investigaciones al final es una pena, pero queda en papel mojado y no llega al aula. Nosotros lo que queremos es que la herramienta se utilice en el aula y que la herramienta sirva realmente para cambiar un poco cómo se está haciendo ahora mismo las cosas en educación. Abriremos también algunas investigaciones con la herramienta, sobre todo intentar comparar un poco qué hay actualmente de evaluación de inteligencias múltiples, más a nivel de papel, por ejemplo los test de autopercepción, o más a nivel de observación, y contrastar un poco esos resultados con los que nosotros sacamos con la herramienta, ¿no? Este es un poco el equipo de Cuico Studios a día de hoy. Como veis, tenemos perfiles totalmente dispares, desde ilustradores a programadores, más gente para la parte de marketing, y también colaboramos con la Universidad de Oviedo con más de 10 doctores en la parte de psicología y educación. Esto de hecho es posible gracias a que perfiles tan dispares al final nos juntamos para crear una herramienta educativa, ¿no? Nada más. Yo creo que lo mejor de esta jornada es que ya lo oí por ahí, de hecho en el relato inicial, que jugar es una de las cosas que no sé por qué dejamos de hacer cuando nos hacemos mayores, y sin embargo es lo que más nos motiva y lo que más nos ayuda a aprender en la mayoría. Así que os invito a que entrenéis vuestra mente y a que aprendáis jugando, y muchas gracias. Para cualquier cuestión